Bueno, vamos a comenzar entonces. Les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Catalina, yo soy la líder de crecimiento de Impactia y estamos acá junto al equipo de Impactia que estamos desde diferentes países de América Latina. Nos acompaña Juan Lozano, el CEO y fundador de Impactia, que está desde Colombia. Tati Leanza, que es nuestra gerente de éxito de usuarios desde Argentina. Paola Sanabria, que es coordinadora de investigación desde Colombia. Mauro Mora, que es nuestro líder de proyectos especiales, que nos acompaña desde México, y Clarisa Piccioni, también desde Argentina, en el equipo de crecimiento. Así que muchas gracias a todas y todos por estar acá. La idea de esta conversación es justamente, como dice el título, ponernos a repensar cómo está funcionando hoy la financiación de los proyectos de impacto, qué estamos haciendo mal, qué viene pasando hace ya más de 20 años y por qué nosotros desde Impactia creemos que es un sistema que decimos que está al revés, cuáles son las claves para que este ecosistema mejore y cómo repensarnos y qué estamos haciendo también desde Impactia justamente para repensarnos la financiación de proyectos. Así que los invitamos en el chat a que nos hagan cualquier consulta que tengan, a que nos compartan también sus reflexiones sobre lo que vamos conversando. Y bueno, ahora la invito a Paola Sanabria, que nos va a compartir por qué nosotros pensamos que las cosas están al revés de los males que tiene el actual sistema de adjudicación de fondos de los proyectos de impacto. Gracias, Cata. Buenas tardes para todos. Bueno, digamos que porque pensamos que el sistema está al revés, que se está adjudicando dinero, pero se está perdiendo dinero dentro de este proceso de adjudicación, que digamos que no es lo ideal, invertir dinero en procesos administrativos, pues que no van a tener al final un impacto social. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Se están generando algunas lógicas de exclusión, de canibalismo y costos de transacción muy altos dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque se está dando un proceso que no está completamente adaptado a la realidad que en este momento viven las organizaciones sociales y que está montado en un sistema burocrático, digamos que ya un poco pasado de moda. ¿Qué es lo que está pasando? Se están ofertando grandes sumas de dinero, pero basados en cierta desconfianza entre los dos actores principales, que son pues, los financiadores y las organizaciones sociales, porque por un lado los financiadores buscan que las organizaciones cumplan algunos requisitos y demuestren su capacidad para poder ejecutar estos altos montos, y dado que no se logra en la mayoría de los casos completar todos estos requisitos, pues genera también una desconfianza por parte de las organizaciones hacia los financiadores por no conocer la totalidad del proceso ni la totalidad de criterios de selección y por no obtener tampoco un feedback que les permita entender cuáles fueron los motivos del rechazo de sus propuestas. Además, se está generando una competencia gigante y desigual entre las mismas organizaciones porque en un mismo proceso entran a enfrentarse organizaciones grandes, pequeñas, internacionales, locales. Digamos que se genera una disparidad en este sentido y eso genera a su vez un desgaste bastante fuerte para las organizaciones más pequeñas y de menos trayectoria, pues tienen que invertir una gran cantidad de horas, primero en la búsqueda de estas oportunidades. Segundo, en adaptar sus propuestas a las especificaciones de cada una de las subvenciones que se ofertan. Y segundo, a organizar todos los objetivos que tienen hacia los objetivos de los donantes. Entonces ahí es un segundo factor que se está generando de forma negativa, y es que son las organizaciones, pues devolverte a la primera, porfa, son las organizaciones las que están teniendo que adaptarse a los objetivos que están en cada una de estas subvenciones, pero no es el dinero en general el que se está adaptando a estos objetivos que ya están planteados desde las organizaciones. Y esto está generando además que las organizaciones tengan que invertir una gran cantidad de dinero, de recursos humanos, de tiempo, en adaptar sus proyectos y sus propuestas en algo que puede que no tenga remuneración al final. Porque además cada uno de los donantes, como está preocupado por, primero, aplicar sus criterios de selección y segundo, por asegurarse de que esas organizaciones cumplan con los criterios que se definieron para poder ejecutar adecuadamente el dinero, cada uno tiene sus propios formatos.
Entonces, cada vez que una organización quiere presentarse a una propuesta específica, si hay 20 propuestas que le interesan, va a tener que presentar 20 formularios diferentes y adaptar 20 veces una propuesta para poder aplicar. Entonces, allí se están generando pues una serie de desincentivos, especialmente hacia las organizaciones y además para los propios financiadores. Pues los financiadores tienen que entrar a revisar muchas propuestas, dado que han sufrido este proceso de adaptación. Las postulaciones no siempre son lo que ellos están buscando porque no apuntan a la esencia misma de la organización y es difícil adaptar esto hacia la esencia de los financiadores. Y eso se traduce pues, en la tercera gráfica que tenemos acá, que muestra algunos de los principales requisitos o los requisitos más importantes. Puedes devolver para la primera, por favor, de los requisitos más importantes para los financiadores. Dentro de ellos, ¿cuál es el principal? Que la propuesta se adapte a sus objetivos, es decir, que los financiadores no están viendo del todo cuál es la realidad de las organizaciones y cómo las organizaciones ya tienen montado todo un sistema de funcionamiento, de misión, de visión, sino que esas organizaciones tienen que adaptarse a los objetivos grandes estratégicos que están planteando los financiadores. Entonces ahí vemos de entrada un choque entre estos dos objetivos. Ahora sí, la siguiente. Aquí tenemos también pues el reflejo, las gráficas muestran el reflejo de las dificultades que se afrontan. Una pregunta que nosotros hicimos en uno de nuestros estudios es ¿qué tan difícil es cumplir los requisitos que se plantean dentro de las oportunidades de financiación? La gran mayoría de organizaciones nos ponen como nivel de dificultad 6 puntos en adelante. Hicimos la pregunta de 1 a 10 donde 1 era muy fácil y 10 era muy difícil. La mayoría nos dice es bastante difícil cumplir con todos estos requisitos. Hay muchos requisitos que las organizaciones no entienden, pero que para los donantes resultan muy importantes y que al final terminan siendo excluyentes. Uno de ellos es el hecho de tener una constitución legal. En la mayoría de países de Latinoamérica, obtener esa constitución legal representa un gran esfuerzo económico y de tiempo, porque hay que pagar impuestos, hay que asistir a una cantidad de reuniones, hay que estar firmando papeles todo el tiempo, hay que hacer una gestión bastante grande. Pero tampoco se comprende que para los financiadores esto resulta bastante importante porque también tienen que cumplir requisitos fiscales, por ejemplo, también tienen restricciones dentro de los estados desde donde se origina el dinero y pues es un requisito que termina siendo un poco conflictivo para las dos partes. La segunda gráfica tenemos la dificultad para que las organizaciones encuentren oportunidades que se ajusten a sus objetivos. Entonces, la mayoría, el 60% de las organizaciones ponen un puntaje mayor a 6. Eso quiere decir que es muy difícil encontrar una oportunidad que realmente se compagine con los objetivos que ya tienen planteadas las organizaciones y es lo que mencionaba al inicio. Al final lo que termina pasando en este sistema es que son las organizaciones las que tienen que adaptarse a lo que plantea el donante, así tengan que aplicarlo a un nivel local, territorial. Y pues obviamente genera conflicto porque las organizaciones terminan perdiendo su esencia, buscando financiación, terminan financiando proyectos que se adaptan a los donantes, pero no los proyectos que esencialmente tenían un inicio y para los que comenzaron a buscar la financiación. Y eso se traduce pues en un desgaste general, los dos lados, porque los donantes terminan recibiendo propuestas que no son completamente de su interés, las organizaciones terminan desgastándose en horas de búsqueda en personal que se dedica a eso y que no se dedica a otras cosas esenciales para la organización y termina pues en una baja tasa de éxito para las organizaciones, porque todas esas propuestas son descartadas, ya el donante invirtió dinero en la revisión de postulaciones que no se adaptaban a lo que estaba buscando, la organización invirtió tiempo que se desperdició porque no logró obtener esa financiación que buscaba, y acá tenemos la tabla que se muestra, es el reflejo de que a menor presupuesto y menor tamaño de las organizaciones, es mucho más difícil lograr esa financiación y resulta mucho más costoso. ¿Por qué? Porque hay menos personal que puede dedicarse exclusivamente a hacer las búsquedas y las adaptaciones de las propuestas, porque hay menos personal especializado, hay menos personal que puede dedicarse exclusivamente a este tipo de tareas. Y este tipo de organizaciones por lo general terminan supliendo de cierta forma esa carencia presupuestal a través de voluntarios, pero los voluntarios son personal pues, que rota frecuentemente, para el cual se genera una serie
ires y venires, de aprendizajes y retrocesos que terminan siendo perjudiciales también para las propias organizaciones. Y aquí se muestra en general las pequeñas organizaciones cómo enfrentan todas estas restricciones, tienden a lograr presentar exitosamente cerca de cuatro propuestas, de 4 postulaciones, esa es la media, pero sin obtener ningún tipo de financiación. Es decir, para lograr presentar estas 4 postulaciones, la organización ya tuvo que haber pasado por todas esas horas de búsqueda, por todas esas horas de adaptación, por todas esas horas de escritura de la propuesta, sin lograr ningún tipo de retribución. En la mayoría de los casos, los financiadores tampoco generan un feedback hacia las organizaciones, entonces se queda el vacío de, bueno, hice todo este esfuerzo, me costó todo este montón de dinero, de tiempo, de recursos, no obtuve financiación, tampoco sé por qué no la obtuve, no sé qué puntos tengo que mejorar, y lo que se está generando es reforzar esa desconfianza. Entonces, ¿cuál es la impresión que queda cuando ocurren este tipo de cosas? Pues que el sistema no funciona y que no es la manera de obtener financiación. La tabla muestra también cuál es la media de postulaciones para las cuales se obtiene financiación. A partir de la 7ª postulación es probable que se obtenga, que se comience a tener financiación. Ahí está el 25% de tasa de éxito, pero para alcanzar esas 7 postulaciones hay que tener una cantidad de vinculados, pues, mayor a 7 vinculados, una cantidad específica de horas, tener un personal que tenga mínimas competencias en el tema de búsqueda y de fondeo, entonces es bastante difícil. Las organizaciones más grandes son las que tienen la mayor tasa de éxito porque sí cuentan con este personal que puede dedicarse exclusivamente a todos estos procesos, porque tiene las competencias para hacerlo, porque es personal vinculado oficialmente a tiempo completo, entonces no se dan estos procesos de retroceso, de reaprendizaje de los procesos, y también porque aparte de estas ventajas competitivas que ya tiene, normalmente también se juega una especie de lucha de poder en estos casos, donde estas organizaciones grandes no solamente tienen los recursos que se requieren invertir para poder tener esta tasa de éxito, sino que también tienen contacto con los financiadores. Entonces, seguramente que será mucho más fácil para ellos entender el objetivo de trasfondo que tiene cada una de estas subvenciones, darse a conocer, tener ese reconocimiento, tener esas certificaciones de calidad. Entonces, aquí podemos ver pues una serie completa de eventos que llevan a que el sistema esté al revés, que no se invierta finalmente todo el dinero, el 100% del dinero, en impacto social, que no se está adaptando desde la base hacia arriba, sino que es desde arriba que se busca cumplir con ciertos objetivos, y pues que se está generando desconfianza. Es un sistema de financiación que busca impacto social y desarrollo social, pero que si parte de la desconfianza, pues genera esta serie de conflictos que les menciono. Entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos lo que nosotros estamos encontrando. Vamos con la segunda parte y pues queda abierto el chat para las preguntas. Bueno, hola a todos, espero que estén todos bien y disfrutando del FITS. Mi nombre es Tatiana Leanza, como me presentó Cata al principio, soy gerente de éxito de usuarios. Y bueno, un poco lo que Pau recién nos comentaba se enmarca en un estudio que nosotros realizamos en el 2019 de la mano de la organización Civicus, donde, bueno, justamente, a ver, el objetivo que nosotros tenemos con toda esta información que les traemos hoy a la mesa es no quedarnos con estos datos y ver cómo, digamos, hablamos de un sistema que genera inequidades, que genera canibalismo, desconfianza, sino Impactia, estos datos los usamos para que estos sistemas se transformen en ecosistemas colaborativos, en donde no solo escuchemos, digamos, los dolores que tienen las organizaciones y los emprendedores sociales, en este caso también, respecto de la adjudicación de financiamiento para llevar a cabo sus misiones, sus visiones, sino también entender cómo podemos conversar con esos donantes para que esta oferta, digamos, de financiamiento y de recursos no sea algo verticalista, digamos, y unilateral, sino que entre las dos partes podamos construir. Algunos datos, digamos, que resaltamos de la charla anterior es que sí es verdad que se genera canibalismo y desconfianza muchas veces en el ámbito de las organizaciones, porque es muy poquita la porción por la que justamente compiten de recursos en el total, digamos, de la oferta que hay. En este estudio que yo les mencionaba, identificamos de las convocatorias para organizaciones sociales específicamente, que solo el 2% de las convocatorias
están dirigidas únicamente a organizaciones sociales latinoamericanas, con las cientos de miles que se encuentran, digamos, en la región, ¿no? Entonces, obviamente, que la oferta sea mayor a otro tipo de organizaciones o incluso organizaciones con presencia internacional, justamente hace un poquito más engorroso, digamos, este espacio, porque, bueno, obviamente tienen otra estructura, digamos, para postularse a este tipo de convocatorias, y porque este sistema, así como se viene dando, no invita a que quizás las organizaciones más grandes busquen asociatividad con las más pequeñas, ¿no? Pero bueno, como decimos siempre también, es un tema de generar y fortalecer el ecosistema desde las dos partes, ¿no? Tanto desde el tema, desde el lado de los financiadores, como también de qué podemos hacer nosotros uniéndonos para acceder a estos recursos. Si podés, Clary, pasar. Acá otro que hemos mapeado es que se pierden alrededor de $1.500.000 al año justamente por esta ineficiencia en las transacciones y en la adjudicación de fondos que sucede en este sistema que tenemos hoy y que estamos desde Impactia todo el tiempo trabajando, y ahora lo van a ver en unos minutos también, todos los proyectos que estamos implementando para justamente que cada vez sea menor esa cantidad de desperdicio, digamos, de dinero que realmente se podría estar aplicando a proyectos de impacto social, ¿no? Una más. Y lo que hablábamos hace un ratito, solo para cerrar, que justamente tenemos que trabajar, digamos, para generar mayor asociatividad entre las organizaciones, que las más chicas, que las de base tengan la oportunidad también de acceder a fondos y a recursos a los que hoy solo están pudiendo apuntar quizás organizaciones con una mayor estructura, porque las reglas de juego están dadas como para que ellos sean los beneficiarios principalmente, ¿no? Porque, bueno, porque exigen cierta estructura, cierta experiencia, y acá lo que queremos desde Impactia sobre todo es que nos unamos y que accedamos a esa porción que por ahora es pequeña de financiamiento y recursos a organizaciones de Latinoamérica, pero que accedamos juntos para también que el impacto sea mayor al hacer esto. Así que pasamos a lo siguiente. Muy bien, pues digamos que el propósito de esta charla de ninguna manera es dejarlos a todos tristes, desilusionados frente a este panorama un poco sombrío que estamos viendo, pero sí es poner el dedo en la llaga, porque hay cosas que tienen que cambiar y de acá nosotros, pues digamos, parte de lo que nos corresponde es comenzar a entender cómo es que hay que repensarnos estos sistemas de adjudicación, cómo es que, en qué dirección tenemos que comenzar el diálogo hacia donantes, hacia filántropos, hacia inversionistas de impacto y demás, con el ánimo de que podamos no solo financiar proyectos, sino construir y fortalecer ecosistemas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos pilares? El primero que vamos a mencionar, el pilar de cofinanciación e inversión colectiva. Y acá, atendiendo un poco algunas de estas preguntas, las vamos a atender ahora más y Andrea hacia el final. Las estamos recogiendo, Cata nos está ayudando con esto, pero donde podamos vamos a ir tocando algunos de los puntos, porque finalmente el punto central es que necesitamos un sistema de adjudicación que sea mucho mejor en adjudicar a los distintos actores que en distintos niveles son los que están mejor cualificados, capacitados para implementar acciones, para entender los problemas más a fondo, para generar el cambio, ¿cierto? En materia de la cofinanciación y la inversión colectiva hay dos realidades claves. Una, estamos diciendo desde el 2015 que el principio número 2 de esos valores universales es no dejar a nadie atrás. Ahora, no dejar a nadie atrás en un escenario en donde estamos viendo que los recursos llegan de manera inequitativa y que estamos viviendo un escenario de distribución, de adjudicación de los recursos que es excluyente en muchos casos, no nos cuadra mucho. Pero a la par de eso, sabemos ya por fuentes muy cualificadas que hay un déficit en la financiación de los ODS. Entonces, esta doble lógica de cómo no vamos a dejar a nadie atrás si es que no tenemos los recursos suficientes, nos lleva
a el siguiente punto, que es entender que necesitamos cofinanciar. Y eso está ya sucediendo. Necesitamos apalancar recursos de distintos lados, no solamente del sector privado, sino también entre los donantes, los cooperantes que ya están adjudicando recursos. El sistema todo va a ser mucho más efectivo si lo hacemos de una manera mucho más articulada, si lo hacemos a través de una inversión más colectiva. Y ahora más adelante vamos a volver a tocar sobre este punto, pero esto ya está pasando. Estos datos son de la OCDE, lo veíamos hasta el 2018 y ya en el 2018 estábamos hablando de 48.000 millones de dólares en instrumentos de financiación del desarrollo combinados. Entonces, sí, disculpen que no se ve en el detalle. Ahí también creo que tienen la opción ustedes de seleccionar solamente la diapositiva en caso de que la quieran ver en pantalla gigante. Pero yo les voy traduciendo. En la diapositiva lo que ustedes pueden ver es que ya en el 2018 hay 48.000 millones de dólares que se estaban financiando a través de instrumentos de finanzas combinadas, es decir, de articulación y cofinanciación de iniciativas desde distintas fuentes de ingresos. Esto nos permite generar canales comunes y regreso sobre este punto en minutos. Siguiente pilar. La cofinanciación Entonces, finalmente allí la fotografía nos pareció muy apropiada porque lo que necesitamos es más abrazos en el ecosistema de inversionistas y de donantes y de proyectos, ¿sí? En esa cofinanciación, uno, es muy importante, necesitamos procedimientos mucho más flexibles de parte de los distintos donantes, en donde se pueda, ¿sí? Hay áreas en donde es muy difícil, en donde los sistemas de contratación, porque son además recursos públicos, lo van a impedir, pero hay mucha flexibilidad que sí se puede lograr y la pandemia, el COVID-19, nos dio un excelente ejemplo de que sí se podía flexibilizar, de que sí se podían hacer adjudicaciones mucho más rápidas, de que sí se podían hacer coadjudicaciones. Entonces, esto es muy importante como poder no volvernos a acostumbrar a la inflexibilidad de los procedimientos. Dos, ajustar los tiempos. El ajustar los tiempos es muy clave para que podamos coordinar acciones muchísimo más contundentes y simplificar los sistemas. Y en el marco de esto, finalmente, aumentar las conexiones y los diálogos. Acá hay dos ejemplos, diálogos entre donantes tradicionales, donantes filantrópicos, capitales privados, capitales locales. Esas conexiones generadas son las que abren las puertas para mayor flexibilidad y mayor articulación. Hay dos tipos de iniciativas que nos gustaría dejarles referenciadas. Por un lado, los fondos multidonantes y por el otro lado, las fundaciones comunitarias y los fondos de fundaciones comunitarias que se están creando allí. Estos son dos ejemplos de cofinanciación que ya están sucediendo y que vale la pena aprender más de ellos y replicar un poco más de ellos. Y menciono levemente, pero necesitamos muchas más competencias financieras, saber más de finanzas en las organizaciones con impacto. Esa es una deficiencia generalizada y ahí es donde está el futuro de poder construir todos juntos mejores formas de apalancamiento de recursos y demás. Punto 2.2. Necesitamos mejor cualificación de proyectos. Nuestra lectura desde Impactia, a través de las distintas investigaciones que hemos venido adelantando y el diálogo que tenemos con nuestros más de 36.000 usuarios dentro de la plataforma, nos ha permitido tener bastante evidencia de que América Latina sufre más que de la idea de una escasez de recursos disponibles para financiar el impacto. Tenemos una escasez de proyectos listos y cualificados para recibir los recursos. Es decir, hay mucho más trauma del lado de los donantes inversionistas en adjudicar sus proyectos que de recursos que son insuficientes y que no llegan, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Que es muy importante que nosotros, adoptando esta gráfica de los procesos de innovación tecnológica, logremos cerrar esa brecha de ese valle de la muerte. Se cierra en primera medida mejorando los pipelines de proyectos, mejorando los proyectos que están listos, y esto tiene que ver con, uno, el fortalecimiento de las propuestas, dos, mejorar la calidad de los equipos y la estructuración de las propuestas. Siempre cuando uno produce un proyecto cree que es el mejor del mundo y la verdad es que
siempre hay oportunidades de mejorar y nos toca estar más pendientes de dónde podemos mejorar porque hay muchos recursos que se están quedando sin adjudicar anualmente. Eso lo hemos podido comprobar nosotros. El tercer punto es que necesitamos una mayor articulación entre distintos actores y esto haciendo referencia también a la pregunta sobre las organizaciones pequeñas. ¿Cuál es la mejor solución? Aliémonos. Miremos más allá de la aparente competencia que tenemos, eliminemos de nuestro vocabulario, este es mi tema, esta es mi territorio, esta es mi población, porque los problemas son mucho más grandes de lo que cada uno de nosotros individualmente puede atender. ¿Sí? Necesitamos muchos más, como dicen en inglés, muchos más gate openers y muchos menos gatekeepers, ¿sí? Y acá es muy importante que los donantes le apuesten a ecosistemas encadenados fuertes, no solo 2, 10, 15, 20 actores fuertes, sino ecosistemas enteros muy fuertes. Siguiente pilar tiene que ver ahora con la gestión de riesgos. En este momento, la mayoría de los esquemas de financiación van con mucho énfasis hasta la adjudicación del recurso. Casi que el apoyo se traduce en financiar. Necesitamos que se implemente mucha más asistencia técnica en la ejecución de los proyectos, porque eso va a ayudar a disminuir los riesgos que tienen los proyectos, a darle más capacidades a las organizaciones y, por ende, a permitirles innovar muchísimo más al poder tomar una mayor cantidad de riesgos, ¿sí? Entonces necesitamos, además, apoyo direccionado para los equipos, no solo antes, sino durante la ejecución y que, por ende, haya muchísima más también apertura a la colaboración y a la coimplementación. 2.4. Necesitamos medir y analizar distinto. Esta gráfica que tienen ahí viene de un informe del Global Impact Investing Network y es la respuesta a cuáles son los riesgos que perciben los inversionistas de impacto en los próximos años. Y ustedes de pronto no están viendo las preguntas, pero las respuestas, perdón, pero muchas están relacionadas con no saber cómo medir, dificultades a la hora de medir el impacto, de calcular el impacto que estamos logrando, la posibilidad de que haya lo que llaman en inglés impact washing, que es llamar a todo impacto sin que realmente lo sea. Entonces, acá hay algo muy clave y es que quienes queramos estar con un paso en el futuro, tenemos que estar midiendo lo que hacemos. Pero esto arranca también desde la selección de los proyectos. La selección de los proyectos no puede seguir siendo solamente sobre la idea de qué tan bonita es la idea, qué tan bien está escrito ese marco lógico. Tenemos que pensar en otras cosas desde el lado de los donantes también. ¿Cuáles son los equipos que están conformando que va a ejecutar ese proyecto? ¿Cuáles son las competencias que tienen esas organizaciones y que tienen ya también demostradas su capacidad de generación de impacto? ¿Sí? Entonces yo lo ponía acá. Una más observancia a los equipos y las capacidades de implementación más que simplemente al cuál es el plan perfecto, ¿sí? Y desde las organizaciones acostumbrarnos a llevar, así como llevamos contabilidad financiera, necesitamos llevar contabilidad de impacto. ¿Dónde está nuestro impacto? ¿Cómo se relacionan nuestras inversiones con los impactos que generamos para poder demostrar eso hacia el futuro? Y la última, simplificar y unir procesos, ¿sí? Creemos firmemente que necesitamos una mayor cantidad de vehículos únicos de aplicación a financiación, ¿sí? Es decir, crear un único proceso de acceso a múltiples fuentes de financiación, porque eso va a reducir el desgaste del lado de quienes aplican a los proyectos, pero también de quienes están buscando adjudicar los recursos hacia proyectos, ¿sí? Si lográramos pensar en vehículos únicos en donde con un proyecto y una aplicación yo me fortalezco, yo logro además ahorrarle costos a los distintos donantes en su proceso de selección y demás, también vamos a generarle economías de escala a los donantes, a los procesos de fortalecimiento de los proyectos y finalmente nuestra apuesta incluye que ojalá pensemos mucho más en que hay que financiar portafolios y no financiar proyectos solos. ¿Listo? Entonces, pues lo vamos a dejar por ahí. Esto es parte de lo que desde nuestro lado ha sido o ha explicado la apuesta que tenemos y le paso la palabra a mis colegas Clarisa, Cata y Mauro. Muchas gracias, Juan. Bueno, dejaste a todos y todas con algunos comentarios y reflexiones, así que los invitamos a compartirlo y obviamente que esta conversación puede seguir más allá de esta charla.
Ahora lo que les queremos contar es qué estamos haciendo nosotros como nuestro rol dentro del ecosistema de impacto, qué está haciendo Impactia justamente para llegar a esto que Juan hablaba, ¿no? Y esta meta de que cada vez acortemos más la brecha entre los fondos y las organizaciones, entre el donante y la organización, para que cada vez sea más accesible y haya una oportunidad para las organizaciones de conseguir su financiamiento. Y como mencionaba Juan, una de las formas justamente de acortar esa brecha entre fondos y proyectos es fortaleciendo las propuestas, que estos proyectos estén fortalecidos para que a la hora de aplicar tengan la oportunidad de conseguir el financiamiento y que los donantes se encuentren con proyectos sólidos para financiarse. Y cómo es, nosotros desde Impactia, que somos una plataforma donde justamente conectamos proyectos sólidos con fondos de impacto, que logramos que se encuentren fácilmente, cómo trabajamos para que esos proyectos estén sólidos y fortalecidos. Y una de las formas que nosotros trabajamos, más allá de brindar acceso a la información de todas las oportunidades que hay vigentes, de fortalecer con nuestras sesiones, es justamente con nuestra propuesta de rutas. Nosotros hemos visto y escuchando a nuestra comunidad dentro de Impactia de organizaciones y emprendedores, de lo difícil, de los problemas que se les presentaban a la hora de aplicar una convocatoria porque desconocían los requisitos del donante, no contaban con los recursos de un equipo que esté específicamente formulando el proyecto, leyendo todos los requisitos de la convocatoria, que sabemos que muchas veces son requisitos muy extensos y condiciones muy particulares. Entonces, lo que nosotros buscamos es que cualquier organización pueda tener acceso a tener un buen proyecto formulado, un proyecto sólido, y que logre tener realmente una aplicación con probabilidades de éxito, que sea una oportunidad poder aplicar con éxito y realmente conseguir la financiación. Entonces, ¿cómo logramos esto? Es con Rutas Impactia, que justamente lo que nosotros creamos es cómo con una red de asesores, cómo tener propuestas, diferentes rutas, diferentes caminos de la mano de asesores expertos en cada una de las convocatorias y donantes, cómo hacemos para marcar un camino ágil que guíe a las organizaciones con asesoría y tecnología, que es lo que nosotros ofrecemos desde Impactia, para justamente tener una mayor probabilidad de éxito en las convocatorias a las que quieran aplicar. Entonces ahora le paso la palabra a Clary, que nos va a contar un poco más en detalle qué es Rutas Impactia y cómo los acompañamos en este camino. Gracias, Cata. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Ya estamos al final de la charla. Y contarles un poquito más qué es esto de Rutas Impactia, que es algo que estamos lanzando, como Cata decía recién, ahora, hace muy poquito, y también invitarlos un poco a que pasen, a que vean si a ustedes esta es una solución a los problemas que venimos mencionando a lo largo de la charla también, un poco como para que lo vean bien gráfico acá. Lo que nosotros proponemos es que ustedes, junto al acompañamiento de un asesor, de un experto, que muchas veces nos cuesta saber si nuestro proyecto está bien formulado, si le falta algo, si el donante realmente va a financiar ese objetivo que para nosotros es de máxima necesidad para nuestra comunidad. Bueno, ¿cómo estamos seguros, ¿no? Al momento de hacer esa aplicación, que realmente el donante va a considerar nuestro proyecto. Y un poco lo que nosotros queremos venir a traerles con Rutas Impactia es esto, es que a través de este acompañamiento que es personalizado e individualizado con un asesor, ustedes puedan obtener, bueno, estos 3 beneficios que ven acá al final, este proyecto que sea único, que tenga como este sello de calidad, un poco también de parte del asesor, del experto en la temática y de parte de Impactia también, y que este sello de calidad les permita también visibilizar su proyecto dentro de lo que es el banco de proyectos de Impactia a múltiples donantes, y que no solamente se queden con esa única aplicación que ustedes estaban realizando, sino que se lleven también un poco del proceso el acompañamiento, la metodología, y que esto lo puedan después transportar a próximas aplicaciones. Así que es un proceso un poco que también va direccionado a mitigar estos costos que Tati mencionaba antes, que son los costos que nos implica invertir en una aplicación, y después también un poco de llevar a la tasa de éxito
y acercarnos más a ese éxito que estamos deseando. Así que por acá dejo esto de rutas y le paso directamente a Mauro para que nos cuente cuál es la otra solución que estamos proponiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Y resulta que se hace muy interesante escuchar todo esto, escuchar todo lo que estamos creando, todo lo que venimos desarrollando. Y cuando hablamos y cuando Juan nos contaba cuáles son los mejores proyectos o creemos un mecanismo único de aplicación o cuál es el futuro, cómo fomentamos conexiones, cómo mejoramos la eficiencia en el uso de los recursos, cómo hacemos procesos de aplicación simplificados, pues resulta que nosotros desde Impactia ya hemos empezado a crear esto. Nosotros desde Impactia ya estamos implementando estos procesos. Hemos desarrollado un framework que le llamamos el Framework Impactia Matchmaking, que es un proceso muy intenso durante los primeros 5 pasos y que luego se vuelve un proceso de acompañamiento y apoyo en la implementación, que tiene como base y como fundamento el hacer que el uso de los recursos se utilice de mucha mejor manera, que sea muchísimo más eficiente y que todos los que estamos compitiendo de una u otra manera por recursos estemos en las mismas capacidades y estemos en los mismos niveles. Es por esto que nosotros de la mano, y aquí es donde empezamos nosotros y hemos venido trabajando también hacia el lado de los donantes. Nosotros, como bien lo explicamos al comienzo, tenemos más de 36,000 usuarios que están registrados y que los invitamos a registrarse, pero también tenemos todo un mapa de más de 4,000 donantes de América que invierten en América Latina, que hemos logrado poner en el radar y que hemos logrado poner a trabajar juntos, y a ellos les estamos presentando este tipo de framework. Y si podemos pasar, porfa, a la siguiente, ahí les puedo explicar un poquito con más detalle de qué se trata. ¿De qué se trata? Básicamente la fase 1, que es una fase de fortalecimiento y fondeo. Esta es una fase en la que nosotros tratamos de encontrar los mejores proyectos disponibles, pero a diferencia de todos los procesos y los mecanismos únicos o los mecanismos que existen hoy de aplicación, nosotros lo que buscamos es que apliques y te fortalezcas y recibas el feedback y todo lo puedas hacer en automático dentro de la misma plataforma. Nosotros en Impactia queremos ser como ese one-stop shop para que recibas, hagas tu aplicación, crees tu proyecto, recibas tu retroalimentación, visualices el proyecto y además recibas una cofinanciación, una coinversión o una ronda de inversión. Eso depende del instrumento que esté disponible. En ese sentido, digamos que si lo vemos rápido, nuestro mes 1, 2, 3, 4 y 5 implica que nosotros a cada uno de los donantes que tenemos identificados o con los que estamos trabajando, le ofrecemos, mire, nosotros somos expertos en mapear el ecosistema. Por cada peso que usted tenga disponible, aquí lo digo pesos porque en México son pesos, Colombia son pesos, pero pueden ser dólares, por cada unidad de medida que usted tenga disponible, nosotros, gracias a que podemos mapear todo el ecosistema, vamos a salir a buscar otros 2. Es decir, vamos a tratar de transformar ese 1 en 3. Y esto es gracias, y esto es a lo que nos enfocamos, y aquí es donde decimos vamos a buscar eficiencias de mercado. Vamos a hacer que el mercado y que el sistema de cooperación internacional sea mucho más eficiente y que no tengamos 1,001 convocatorias para el mismo tipo de organizaciones regadas y dispersas, sino que podamos hacerlo a través de un solo mecanismo. Después de esto, y como un mecanismo y como una forma de poner las capacidades para todos, extendemos que el fortalecimiento sea masivo en línea para todos los que apliquen, todos y cada uno de los que aplican en los procesos que hacemos dentro de Impactia. Ahorita les cuento cuáles estamos haciendo. Tengan la misma capacidad de acceder a los mismos tipos de contenidos. Claramente reciben contenidos y además creemos y estamos 100% convencidos que tenemos que eliminar por completo todo esto que dice gracias por aplicar, en este momento no te podemos dar retroalimentación. Nosotros a todos y a cada uno de los que apliquen a los procesos que estamos desarrollando les damos retroalimentación. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo de transformación del ecosistema. Posterior a ello, hacemos un proceso de acompañamiento, generamos capacidades mucho más específicas de acuerdo a lo que pueda necesitar el donante, hacemos un proceso de matchmaking en donde sabemos quiénes son 1, 2, 5 de nuestros donantes, sabemos cuáles son las necesidades y las organizaciones que hemos identificado y vamos a hacer un match. Y posterior a hacer ese match, si quieren el siguiente, empieza el proceso en el que hacemos un acompañamiento a la implementación. Y acompañar a la implementación no es solamente hacer un proceso de medición de impacto, verificación de resultados, sino que además en este proceso, como también fue en el punto 4, 5 y 3, 4 y 5, hay mentoría de por medio, hay acompañamientos. Y como lo estamos planteando es que cuando le ponemos mes N,
es que nosotros desde Impactia podamos acompañar la implementación al menos durante 8 meses. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que es nuestro framework. Y ahora les cuento 4 pilotos que estamos corriendo en Colombia específicamente, que hacen y que transforman este framework en una realidad. Por un lado, estamos corriendo un proceso con el proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, en donde estamos identificando cuáles son las actividades que existen y que estén disponibles para reactivación económica, y vamos a hacer un proceso de apalancamiento de fondos para tratar de transformar de la mano de PNUD y otros aliados los fondos que están disponibles y poder hacer un programa mucho más robusto de acompañamiento para reactivación económica. Eso es en la fase 0. La fase 4 y 7 la estamos corriendo con el Global Growth Green Institute. Estamos haciendo un proceso en el que a 15 greenpreneurs que ha identificado GGGI le estamos haciendo un proceso de fondeo, estamos haciendo todo el proceso de acompañamiento, el programa lo están tomando dentro de la plataforma de Impactia, y además estamos haciendo todo un proceso de acompañamiento y seguimiento al impacto que están teniendo. Además de eso, con la Sociedad de Agricultores de Colombia estamos haciendo un proceso de identificación. Este sí literalmente es un experimento. ¿Cómo hacemos para encontrar inversionistas en términos de agronegocios, y cómo encontramos los proyectos en términos de agronegocios, y cómo creamos un modelo de matchmaking que permita que estos encuentros se den? Y un cuarto piloto que estamos corriendo en casi todas nuestras fases, desde la fase 2 hasta la fase 7, es un programa que corremos con Conectando Caminos, que es un programa financiado por USAID, PAC, ABA, Freedom House e Internews, e Impactia en este caso es el implementador y el socio implementador, que involucra todos los pasos desde el fortalecimiento masivo hasta el acompañamiento en la implementación. Entonces, nosotros, cuando hablamos de qué es el futuro, qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, nosotros creemos que el futuro es ahora, es lo que estamos construyendo. Nosotros, con nuestro mecanismo de matchmaking, estamos buscando mejores proyectos, estamos creando capacidades para todos y cada uno, estamos haciendo que sea mucho más horizontal este proceso, estamos generando conexiones, estamos haciendo uso eficiente de los recursos, estamos construyendo un proceso de medición de impacto mucho más explícito, y además de eso, creemos que el futuro no es lo que se viene dentro de un mes, 2 meses. Estos son ejemplos tangibles de lo que estamos haciendo. Entonces, con esto quisiera dejar, nos quedan todavía 5 minutos justamente para preguntas, respuestas. Aquí hemos visto que nos han puesto muchas preguntas en el chat. Entonces, Cata, aquí te devuelvo la presentación. Gracias, Mauro. Y estamos aquí pendientes. Buenísimo, muchas gracias. Y como mencionó Mauro, los invitamos a registrarse dentro de impactia.com, crearse una cuenta para descubrir, digamos, toda la información y todo el contenido que tenemos disponible. Es gratuito, y ahí, bueno, van a poder acceder a toda la información acerca de nuestros servicios. Así que los invitamos a registrarse de forma gratuita. Y bueno, acá tengo algunas preguntas. Elijo rápidamente la pregunta de Diego, que dice: ¿qué pueden hacer organizaciones sociales pequeñas para nivelar la balanza en convocatorias de fondos? Juan, Sí, si entonces quieres... yo la atendí, pero parcialmente, Diego. Yo creo que la primera es generar un músculo organizacional, es decir, acostumbrarse a aplicar este tipo de fondos. Si finalmente lo que sabemos, lo que vemos es que quien hoy por hoy sabe escribir mejor, sabe aplicar y aprovechar esas probabilidades que Paola les comentaba al comienzo, pues va a ir accediendo. Y para llegar a fondos de $150,000, $500,000 o $2 millones, hay que comenzar recibiendo y teniendo un historial de haber recibido fondos más pequeños. Entonces, ¿qué hemos podido corroborar nosotros a lo largo de los años? Que hay fondos de todos los tamaños y para todos los gustos y para todos los temas, ¿sí? Solo el año pasado en Impactia logramos publicar más de $12,000 millones en distintos tipos de ofertas de distintos tipos tamaños. Entonces, la primera sugerencia es esa: hay que probar. Si yo nunca voy a acceder si nunca envié las aplicaciones y si no tuve las 3, 4, 5 que me ayudan a mejorar. Lo segundo es aliándonos, ¿sí? Creando redes, construyendo las redes. Parte de lo que nosotros hemos querido hacer a lo largo de los años es cómo conectamos a quienes hacen unos temas en la Patagonia con los que hacen esos mismos temas en Centroamérica, con los que hacen esos mismos temas en la región andina.
porque esas redes ayudan a incrementar las probabilidades de éxito, pero también a incrementar masivamente el impacto. ¿Sí? 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 8. Y eso es un poco lo que creo que podrían también comenzar a hacer. Y el esquema de las fundaciones comunitarias y las redes de organizaciones ayudan un montón para esto. Buenísimo. Y acá tomo la pregunta de Andrea que está relacionada, que si recomendamos a las organizaciones que tengamos ideas y proyectos ya armados o los armemos en función del fondo que aparezca. Y acá un poco, Andrea, aparte de lo que decía Juan, de esto de uno tiene que tener la experiencia de aplicar y sí tener su proyecto formulado, o sea, su idea y su proyecto preparado para después a la hora de aplicar un fondo, simplemente fortalecerlo y hacerlo más sólido y atractivo hacia lo que el donante está pidiendo, pero no esperen a recién crear su proyecto y prepararlo cuando van a acceder a una convocatoria, sino tener su propuesta, ir fortaleciéndola, ir revisándola y a la hora de aplicar una convocatoria, sí ajustarla a los requerimientos de esa en particular. Y ahí sumo, Cata, a lo que estabas diciéndole a Andrea, que sí, obviamente no tienen que pensarse para cada donante una nueva idea, pero sí tengan en cuenta el análisis de ese donante, entender cuáles son los apoyos que brinda orientados a qué, para que la adecuación no sea en cuanto al objetivo del proyecto, sino quizás más a la forma de presentación y al tipo de actividades que este donante tiende a invertir. Buenísimo. Y hay una pregunta de Claudia, ya vamos cerrando. Disculpamos a los que si no llegamos a responder todas, pero nos pueden seguir escribiendo en Impactia para responder todas estas dudas. Un ejemplo de simplificación de procesos, ¿cuál podría ser? Creo que tú hablabas, Juan, de cómo simplificar los procesos, o no sé si era Pau. Creo que hay 3 ejemplos que hoy les trajimos. Mauro les contaba cómo ya estamos piloteando estos esquemas. El ejemplo concreto, pues la respuesta corta es este framework de matchmaking que presentó, es nuestra propuesta al ecosistema. La estamos ya ejecutando en 4 experiencias y hay 3 que están por llegar, esperamos, antes de cerrar el año. Pero además con el reto de hacer pilotos por fuera de Colombia también, que es parte de nuestra intención este año también. Ahora, el ejemplo más completo creo que es el del PNUD. Mauro, y no sé si usted quiere ampliar, pero básicamente ahí estamos arrancando desde y aprovechar los datos de Impactia para identificar quiénes son los actores que vienen financiando temas de reactivación económica, reunirlos entre ellos, ayudarles a crear un único esquema de aplicación, que dentro de ese único esquema se pueda dar un efecto de fortalecimiento, ojalá, y finalmente que esto derive en la financiación de los proyectos. Y el segundo es Conectando Caminos, en donde hicimos un proceso súper grande de identificar organizaciones de base, a veces ni siquiera constituidas, iniciativas que estaban en el terreno de integración y sostenibilidad para población migrante en Colombia. Y después de un proceso muy, muy amplio, identificamos un número ya más reducido de proyectos que estaban un poco más listos para darles ese acompañamiento personalizado, para acompañar el proceso de fortalecimiento de los proyectos que derivará el día de mañana, no solo en una financiación, sino ojalá en múltiples opciones de financiación también. Buenísimo. Bueno, siempre las charlas se ponen mejor a último momento, pero lamentablemente tenemos que cerrar y los invitamos a que vayan a la charla de cierre del FITS, ya terminando estos 2 días que la verdad han sido increíbles, y les agradecemos también al FITS por invitarlos. Y Impactia, bueno, somos patrocinadores y apoyamos este tipo de eventos, por eso también los invitamos a que después del cierre vayan a visitar nuestro stand que está en la Expo, que ahí van a poder conocer más de todo esto que les estuvimos hablando. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por todas las preguntas y reflexiones que nos compartieron. Un saludo muy grande. No olviden registrarse, hay muchas oportunidades disponibles para todos ustedes. Así es. Gracias a todos. Chao. Gracias.